minutos a Sergio, doctor Fernando, y es el momento de dar buenas noticias porque tenemos con nosotros, como se los habíamos anunciado al oído, al doctor Roberto Vélez, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Doctor Roberto, muy buenos días. Muy buenos días para todos ustedes, un saludo cordial para el doctor Fernando. No sé si son buenos días o simplemente me limito a dar el saludo cordial porque yo creo que todavía los buenos nos falta un poquito más, pero un atento saludo para todos y estoy como siempre a sus servicios. Pues muchísimas gracias, doctor Roberto, por atender este llamado y, como usted lo dice, Sergio, difíciles días, sí. No buenos días, sino Sí, difíciles días. pero con buenas noticias que ya lo decía usted, que bueno, nos pueden subir un poco el ánimo y son las buenas noticias de la producción del mes de abril del sector cafetero. Doctor Vélez, cuéntenos un poco cómo fue ese desempeño, cómo se compara, qué está pasando en el sector cafetero para el mes de abril, pero claro, qué es lo que podemos esperar también con este panorama de incertidumbre que se registra en Colombia. Sí, Sergio, muchas gracias. Pues en primer lugar, registrar que efectivamente el café este fin de semana se compró a niveles de 1.450.000 pesos la carga y vi inclusive precios de 1.500.000 pesos la carga, lo cual corrobora algo que tal vez discutimos con el doctor Fernando la última vez que tuve la feliz oportunidad de conversar con ustedes, en el sentido de que después de una grave afectación de la cosecha brasilera del año pasado debido a una sequía, pues era muy probable, y lo hablábamos como una posibilidad en ese entonces, que el año 2021 fuera un año mejor que el 2020, cuando ya hablábamos pues de una cosecha cafetera de 9 billones de pesos y hablábamos de 14 millones de sacos producidos. Pues efectivamente este temor y esta desgracia para los cafeteros brasileños se corroboró. Una disminución de casi 20 millones de sacos en la oferta de café de Brasil, pues ha hecho que los precios en la bolsa de Nueva York hayan subido de $1, en donde estaban postrados, a $1.50, en donde se encuentran hoy, y con una tasa de cambio pues que refleja los temores económicos por esta incertidumbre por la que ha venido pasando nuestro país, pues dan como consecuencia unos precios que, como ustedes lo dijeron, son precios históricos en términos corrientes para los cafeteros, y le devuelven, como yo siempre lo he dicho, la rentabilidad a la caficultura, y en 604 municipios del país, pues hoy hay un motivo por lo menos de que estar alegres. La producción se ha venido comportando bien, hemos venido experimentando aumentos de producción en enero, en febrero, en marzo, ya en abril un registro de 9% más. Sin embargo, pues creemos que para lo que viene en adelante es tal vez una producción un poco más baja, porque el clima no nos acompañó, porque tuvimos el fenómeno de la Niña muy prolongado el año pasado y las florescencias no fueron tan copiosas como normalmente suelen ser. Ha sido pues en resumen un buen comienzo de año para los cafeteros, pero irónicamente estamos en un momento en donde la caficultura, lo que yo llamo la rueda de la caficultura se paró. ¿Y qué quiere decir eso? Hombre, mire, aquí el negocio es, usted exporta café, con esos dineros compra café, el café va del campesino a las cooperativas o a los compradores, va a la trilla y después al puerto para ser exportado y vuelven los dineros. En este momento no hay exportaciones, no hay dineros, los campesinos no pueden llevar el café no se puede movilizar a los centros de trilla y tenemos la rueda del café parada, irónicamente, con los mejores precios de la historia. O sea, tenemos en estos momentos el mejor precio interno de referencia, que es 1.409.000 pesos. La posibilidad de la recuperación económica para las familias cafeteras en Colombia. Y ahora mismo tenemos, para desgracia nuestra, el tema del paro nacional que está afectando gravemente al sector cafetero. Por lo mismo, no pueden movilizarse las cosechas. Pero, doctor Roberto, cuéntenos una cosa. ¿Cuál es la perspectiva que tienen ustedes, esperando que esto se solucione pronto,
esperemos que así sea por el bien de la economía del país, por el bien de todas las familias cafeteras y demás productores del agro colombiano. ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen de la llamada cosecha traviesa o de Mitaca, la que comúnmente conocemos como la cosecha secundaria, que es la que se produce 6 meses después de la cosecha principal? Sí, la cosecha de estos primeros 6 meses del año, de acuerdo a nuestro estimativo, la Federación por allá en febrero, en finales de enero, febrero, hace un estimativo que nosotros lo llamamos el conteo de pepas. Y quiero explicar qué quiere decir eso. ¿No? Hay mucha gente que hace estimativos de producción de acuerdo a las florescencias. Cuando ven las florescencias en los cafetales y eso lo hacen mucho en Brasil, hacen un estimativo de producción. Nosotros somos mucho más conservadores y lo que hacemos es esperamos que esas flores se conviertan en pequeñas granitos de café que de ahí para allá tienen que crecer y llenar. Y hacemos ese conteo en fincas que han sido predeterminadas, con las que hemos venido trabajando durante muchos años. Y ese conteo nos mostró que el primer semestre debe producir más o menos 5,5 millones de sacos, unos 500,000 sacos menos que el primer semestre del año pasado. Ahora, vuelvo y repito, no les extrañe que las estadísticas no corresponden con esos números, porque primero las cosechas que se recolectan en diciembre y en enero y en febrero, y en este caso fue muy particular, pues traen parte de la cosecha del año pasado y se empieza a recolectar en este año, pero eso no entra dentro de nuestro conteo de pepas. Es decir, la producción en los árboles va a ser un poco menor, la cifra de cosecha y lo que efectivamente entra al flujo de exportaciones y de consumo es distinta porque hay café que viene del año pasado y entra al flujo de este año. Pero pues esperamos, yo honestamente lo que creo es que vamos a terminar con una cosecha nuevamente al final del año muy cerca de los 14 millones, pero aquí viene el dato importante. Si todo se comporta como nosotros creemos, si los precios siguen esta tendencia que yo no veo por qué tenga que disminuir, pues la cosecha cafetera va a estar muy cerca de los 10 billones de pesos, es decir, pasar de 9 billones a 10 billones de pesos en circulación por los municipios cafeteros, pues es el elemento que tiene de por sí el alma de reactivar la economía en la zona rural colombiana. Doctor Roberto, una pregunta. En estos momentos de paro nacional, ¿cuál es la situación en cifras para los cafeteros? En cuanto a la afectación, evidentemente, usted ya nos ha anticipado algo respecto de las dificultades para movilizar las cargas de café. ¿Cuál es la situación en cifras en este instante? Mire, la situación en cifras es muy clara. Llevamos más de 8 días sin poder exportar. Cero exportaciones. Los buques se están yendo y la carga no llega al puerto y lo que es más grave, no le llega al comprador. Y aquí quiero llamar la atención sobre algo. Nosotros siempre decimos que a nosotros nos pagan una prima por el café. Y esa prima pues tiene un componente de calidad, que esa prima es ese sobre el precio de la bolsa. Tiene un componente que es la calidad intrínseca del café, pero ahí hay un componente importante que es el cumplimiento en los embarques. El tostador, el industrial que está en Estados Unidos, en el Asia, en Europa, pues está dispuesto a pagarnos más porque sabe que cuando compra café colombiano le llega el café de excelente calidad y le llega a tiempo. Si usted compra café en África, que es muy corriente, pues hay buenas calidades, pero usted no sabe cuándo le va a llegar con los problemas que se mantienen en la logística de ese continente. Aquí ya empezamos a incumplir embarques, ya uno le tiene que decir al cliente, sabe que no le pudo embarcar, su café no le puede llegar, y pone en calzas prietas al industrial que está al otro lado y que cuenta con esa materia prima. Entonces, la primera afectación tiene que ver con la exportación de café. La segunda afectación, y todavía no he recogido el consenso total, el informe total, es que en algunos sitios del país no se pudo llevar a cabo la compra de café porque no, o por varias cosas. Uno, porque no había espacio
en dónde acomodar el café, porque repito, esto es un flujo que tiene que ir desde el momento en que el productor lo vende, llega a una bodega de una cooperativa o de un intermediario, esa bodega inmediatamente lo despacha a una trilladora que lo empieza a procesar, lo alista para ir al puerto y se va al puerto. Si eso se para, pues llega un momento en donde el productor llega y el comprador le va a decir, ¿sabe qué? No tengo dónde acomodar su café. Esa es la primera. Y la segunda afectación es no hay dinero. No hay dinero porque los bancos locales, regionales, en los municipios, no llega efectivo y no hay dinero con que pagarle a los productores. Entonces llega, y vuelvo y repito, la ironía en donde hay café, hay buenos precios, pero no se puede vender el café y el mismo campesino cafetero no tiene ingresos para ir a comprar lo que necesita para su supervivencia de cuenta de los bloqueos para la exportación de café. Pues complicado el panorama. Esperemos a ver que se resuelva y se logre resolver, porque evidentemente estamos hablando de nada más y nada menos que de 500.000 familias que dependen o más, que dependen precisamente de este sector, el sector cafetero, que pues evidentemente es, si no el más representativo de Colombia, uno de los más representativos de Colombia. Doctor Roberto Vélez, quisiera preguntarle ya para terminar el tema de la pandemia, las afectaciones en pandemia, porque claro, tenemos una tormenta perfecta, por un lado los paros, por el otro lado la pandemia, pero ¿cómo ha logrado el sector acomodarse y recuperar terreno en medio de la pandemia? Podríamos decir que el sector cafetero ya se maneja, digamos, medianamente bien, navega las turbulencias de la pandemia. Claro, a pesar también de las cuarentenas, de los cierres que se producen por esta cuarentena, ¿cómo está el tema de la pandemia en el sector? No, digámoslo de esta manera. Nosotros hemos seguido insistiendo en la necesidad de llegarle con la vacunación al sector rural. El tema de la vacunación es fácil en los centros urbanos, la ruralidad es más compleja, cómo avisarle a los campesinos, cómo llegarle, y hemos ofrecido toda nuestra ayuda institucional para poder empezar o poder llevar a cabo la vacunación en la ruralidad colombiana. Seguimos con nuestra campaña, esa sí muy poderosa, tratando de que el cafetero y las familias cafeteras se protejan, que lleven a cabo todo el procedimiento para que tratar de evitar la llegada del COVID a sus veredas. Pero les voy a dar este dato de cómo se ha venido desarrollando el COVID, porque el año pasado era clarísimo que el COVID era un tema más urbano que rural. Sin embargo, pues en la medida en que esto ha ido avanzando, la ruralidad también ha venido sufriendo y experimentando problemas de COVID. Para que tengan un número claro, nosotros llevamos y hacemos una encuesta independiente, esa es de la Federación, no tiene nada que ver con el gobierno, en donde le preguntamos a través de nuestro servicio de extensión a los cafeteros en las diferentes veredas cómo ha sido la presencia del COVID, si ha habido alguien allá, si hay alguien enfermo, si escuchan de vecinos que han tenido COVID, etcétera, etcétera. Esa encuesta hecha en diciembre mostraba que el 3% de las 16.000 veredas habían reportado en algún momento presencia de COVID. Esa misma encuesta hecha hace un par de semanas muestra que el 14%, o sea, ese es el crecimiento que ha venido teniendo la presencia del COVID en las zonas cafeteras. Nosotros seguimos trabajando con las gobernaciones, con las alcaldías, con los servicios de salud departamentales y municipales para tratar de hacerlo mejor. Mantenemos un bloqueo de muchas de las oficinas de la Federación en todos lados porque no queremos ser el causante de expandir y contagiar a la población cafetera. Y ese ha sido más o menos el trabajo que hemos venido haciendo con relación al COVID.
Pues doctor Roberto Vélez, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, muchísimas gracias por estar acompañándonos en la hora de la verdad y bueno, su mensaje para las familias cafeteras que escuchan nuestro programa día a día. Muchísimas gracias a ustedes. El mensaje es el mensaje de siempre, es un mensaje de optimismo. Somos un gremio que hoy tiene condiciones para seguir, hoy más que nunca tenemos condiciones para seguir liderando el país, que hoy estamos en la posición y casi en la obligación de ser los gestores de paz y de bienestar en la zona rural colombiana. Doctor Roberto, lo acompañamos con una taza de café como todas las mañanas. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables. Un feliz día. Un feliz día. Muchas gracias. Yo ya voy como en el tercero de mar. Aquí usted ya va en el apoyando a tercero, los bueno, caficultores. Sí, señor. Bueno, yo ya llevo mi primera taza y voy con calma porque el día es largo. Estábamos entonces en la hora, la verdad, con Roberto Vélez, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, hablando de las excelentes noticias para el sector, el aumento en la producción registrada para el mes de abril y el nuevo récord histórico en el precio de 1.422.000 pesos por carga. Estas son las buenas noticias, Sergio, que combinamos en la hora de la verdad. En medio de tanto pesimismo, también hay espacio para las cosas que son gratas y que impulsan el corazón.